Integración es la operación contraria a la derivación. Hemos estado ocupando nuestro tiempo hasta ahora en aprender a derivar. Entonces, una vez que sabemos derivar todo, no hay nada que no sepamos derivar, entonces ahora queremos volver a la operación contraria. Nos dan la derivada y queremos encontrar la función original, ¿no? Nos dan la derivada prima y queremos encontrar la original, aunque a veces nos dan la segunda derivada. Aquí, por ejemplo, una aplicación con la gravedad, dice se tira una pelota hacia arriba con la velocidad de 16. A ver, podemos ver primero cuáles son las primeras reglas de integración básicas, ¿no? Primero decimos que la notación dice la integral de f de x por dx es igual a f mayúscula de x más la constante. Y donde podemos ver muy rapidito para toda la gente que no estaba mañana. Entonces se trata de lo siguiente. Ahora nos van a dar f' de x igual 5 y nosotros tenemos que encontrar f de x igual 5x. ¿Por qué f de x es igual a 5x? Porque derivando f de x, derivando 5 de x nos da 5, que es igual a 5. Si nos da h' de u, 5 u cuarta, entonces decimos que h de u era u a la quinta, porque derivando u a la quinta nos da 5 u a la cuarta, que es h' de u. Si nos da g' de s igual a 6s, entonces nosotros decimos que g de s era 3s al cuadrado, porque derivando 3s al cuadrado nos da 3 por 2, 3, que es 6s. Entonces así de sencillo es, claro que estos son los más sencillos que hay, las formas más sencillas de volver a la función original. Dada, entonces ahora nos dan la función derivada y nosotros tenemos que encontrar la función original. Eso se llama la antiderivación. Y le vamos a, es la antiderivación como operación, pero le vamos a dar el nombre de integración. Entonces decimos que f mayúscula prima de x, f mayúscula de x, es una o se llama una antiderivada de la función f minúscula si para todo número x en el dominio de f minúscula, f mayúscula de x prima es igual a f de x. O sea, derivando f mayúscula encontramos f minúscula. Entonces decimos que f es una antiderivada, f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, porque derivando f mayúscula encontramos f minúscula. Entonces nosotros vamos a encontrar, estamos apuntando todo para encontrar las antiderivadas. Si f de x es una antiderivada de f, si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, entonces f mayúscula más c, en que c es una constante cualquiera, también es una antiderivada de f de x. Por ejemplo, f mayúscula de x igual a x al cubo, g mayúscula de x igual a x al cubo más 7, y h mayúscula de x al cubo menos 3 quintos, son todas antiderivadas de 3x al cuadrado. Porque derivando h cubo, x al cubo nos da 3x al cuadrado. Derivando x al cubo más 7 nos da 3x al cuadrado. Y derivando x al cubo menos 3 quintos también nos da 3x al cuadrado. O sea que todas son antiderivadas f, g y h mayúscula, son todas antiderivadas de 3x al cuadrado. ¿En qué se diferencian estas tres antiderivadas? Se diferencian solamente en una constante. Y el proceso de encontrar la antiderivada no nos permite saber cuánto vale esa constante. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar como resultado del proceso de antiderivación es una familia de funciones. Entonces, ahora vamos a adoptar el símbolo integración para esa operación
que es una S extendida. Integral se llama integral de f de x por dx. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar la integral de f de x por dx. Y se llama la integral indefinida de f de x. Y denota la familia de antiderivadas de f de x. Es decir que si f' mayúscula de x da f de x, para todo x, entonces la integral de f de x por dx es igual a f mayúscula de x más una constante, en que f de x minúscula se llama el integrando. Esto que va dentro acá se llama el integrando, f minúscula de x. Entonces, f mayúscula se llama una antiderivada y C se la llamamos la constante de integración, que aparece al llevar a cabo la operación de integración, aparece entonces una constante de integración indefinida, que no se puede encontrar, no se puede saber cuánto vale mediante el proceso que estamos llevando a cabo. El diferencial de x, este de acá, se llama, de la integral indefinida, identifica sobre cuál variable vamos a encontrar nosotros la antiderivada. O sea, indica cuál es la variable de integración que vamos a integrar. ¿Ya? Entonces solamente está ahí para eso, para indicarnos respecto a qué variable vamos a integrar, porque pudiera ser que f minúscula sea función de x, y, z, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar la antiderivada, pero solamente respecto a x. Y todas las otras van a ser consideradas como si fueran constantes. Entonces, el integrando y el diferencial de x nos indican qué es lo que vamos a integrar respecto a qué variable. Es decir, el símbolo integral de fx por dx quiere decir la antiderivada de f con respecto a x. Así como el símbolo de y de x denota la derivada de y con respecto a x. Definición de la notación de integral para antiderivadas. Esta notación, integral de f de x por dx igual a f mayúscula de x más constante, en que c es una constante arbitraria, significa que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, integrando. Esto es que derivando f mayúscula nos encontramos el integrando. O sea que f mayúscula prima de x nos da igual a f de x, el integrando. Para todo x, válido para todo x en el dominio de f minúscula. La naturaleza inversa de estas operaciones se deja ver de estas dos expresiones. La de abajo dice que, la de arriba dice que de la derivada de x, de la integral de f de x de x, nos da f de x, ¿no? Si nosotros integramos f minúscula de x por dx, obtenemos f mayúscula de x. Y al derivar nosotros f mayúscula, encontramos f' de x que nos da f de x. O sea que, derivando lo que hemos integrado, encontramos de nuevo el integrando. Entonces, esta va a ser lo que nosotros normalmente vamos a hacer para comprobar si hemos operado bien. Lo que integremos lo vamos a derivar y vamos a ver si encontramos el integrando. Si encontramos al derivar, encontramos el integrando, quiere decir que hemos trabajado bien. Aquí, y por otro lado, la integral de f' de x por dx también nos da f de x, más una constante de integración. Porque este es el proceso de integración propiamente tal, ¿no? Si integramos una derivada, nos da la función original, más una constante, o sea que aquí aparece ya algo que no podemos conocer. Cuanto más
varía la función f de x, a cuánto había que sumarle una constante, a cuánto alcanza esa constante, no sabemos. Entonces, estas son las reglas básicas de integración. La regla de la constante integral de k por dx es k por x, más constante de integración. ¿Por qué? Porque al derivar k por x nos da k. La integral de la regla del múltiplo constante dice que una constante puede entrar y salir de la operación de integración. O sea, la integral de k veces f de x por dx es igual a k veces la integral de f de x por dx. Interesante. Esto lo vamos a ocupar todo el tiempo. La integral de k, pero solamente una constante. Yo aquí no puedo pasar x delante y detrás de la operación de integración, solamente cuando se trata de una constante. Entonces la integral de k veces f de x es igual a k veces la integral de f de x. La tercera regla, la de la suma y diferencia. La integral de f más g es igual a la suma de las integrales, ¿no? La integral de f más g es igual a la suma de diferencias de las integrales de f y g. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos dan una suma o diferencia, y queremos integrarla, tenemos que integrarla término a término, cada uno por sí, como si estuviera solo, y después sumar o restar. Y una que es concreta, la regla de la potencia simple. Así como la derivada de x a la n era x a la n menos 1 por n por x a la n menos 1, ahora la integral es al revés. La integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1, partido por n más 1. ¿Por qué? Porque si derivamos x a la n más 1 partido por n más 1, va a ser n más 1 veces partido por n más 1 por x elevado a n más 1 menos 1, que es x a la n. ¿Sí? Entonces, al derivar esta expresión, más una constante, al derivar esta expresión nos da x a la n. De manera que esta es una antiderivada de la potencia simple. Entonces, la que la conocemos como la regla de la potencia simple, de x elevado a n. N no puede ser igual a menos 1. Aquí no puede valer el denominador, no puede ser menos 1 más 1 sería 0. Entonces, eso no es un número real. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando es menos 1, el integrando sería así. La integral de 1 partido por x por dx. ¿No? Entonces no se puede integrar, no va a ser x elevado a en la respuesta. Y sí, va a ser el logaritmo natural, ¿no? Porque nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. Entonces, la integral de 1 partido por x será el logaritmo natural. ¿Sí? Eso ya puede quedar también por sabido. Evaluación de integrales indefinidas. Entonces, para evaluar la integral de 4x por dx, utilizamos primero el múltiplo constante, sacamos el 4 adelante y nos queda la integral de x por dx. Entonces, la existencia, ahora cuando usemos estas reglas de integración, van a ver lo que dice aquí, que produce constantes compuestas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si yo integro x por dx, me dará la constante de integración. Ahora, si yo integro 4 veces x por dx, me va a dar una nueva constante, que me va a dar 4 veces la integral, la constante original, 4 por c, por la regla del múltiplo constante, ¿no? Entonces, ¿qué la voy a llamar? ¿La voy a llamar 4 veces c o la voy a llamar c? Si nosotros aquí integramos una expresión algebraica que tiene una suma de 3 términos, al integrar el primer término va a salir una primera constante, y el segundo una segunda,
del tercero, una tercera va a tener C1 más C2 más C3. Entonces se va produciendo una constante que es constantes compuestas. Ahora, de todas maneras, no sabemos cuánto vale C1 más C2 más C3. Entonces, finalmente lo que se hace es reemplazar todas esas constantes por una nueva constante equivalente a la constante de integración. Quiere decir eso que solamente vamos a colocar al final una más C. Y va a valer por todas las constantes intermedias. De manera que no tengamos una constante o una serie de constantes compuestas que al final no significan nada. Porque igual no conocemos cuánto vale C. Entonces, para utilizar las reglas de integración, primero tenemos que reescribir, igual que antes. Esto es un cociente, pero no sabemos integrar cocientes, lo escribimos con una potencia. Y una potencia sí que sabemos integrar. Entonces va a ser la integral de x a la menos 5 por dx, va a ser n más 1 partido por n más 1, ¿no es cierto? Menos 5 más 1 va a quedar menos 4, partido por menos 4. Igual que antes nos aceptan exponentes negativos, entonces va a ser menos 1 partido por 4x a la cuarta, más constantes de integración. Aquí no sabemos cómo se integran raíces, pero la convertimos en una potencia de exponente número, ¿no? De un exponente fraccionario. Entonces esto sí que sabemos integrar. N más 1 va a ser 4 tercios, dividido por 4 tercios más constante. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a reescribir, estar reescribiendo lo que nos resulta como resultado bruto, digamos, todavía sin pulir de la integración. Entonces, primeros tres problemas. Integrar 1 por dx. Hemos visto que la integral de 1 por dx es 1 por x, más constante. Y si obviamos ese 1, va a ser la integral de dx. Va a ser x más una constante. ¿Por qué? Porque al derivar x más constante nos da 1. Aquí la integral va a tener tres términos. Primero va a ser x al cuadrado partido por 2, ¿no es cierto? Potencia simple, más 5 por x, la integral de una constante, más constante de integración. Tres términos. Aquí va a tener 4. El primero va a ser 6 por x a la quinta partido por 5, más 7 por x al cubo partido por 3, menos 2x al cuadrado partido por 2, más constante de integración. Aquí no sabemos cómo se integra un cociente, entonces vamos a expresarlo como tres términos independientes. El primero va a ser 2 partido por raíz de 3 por x al cuadrado, dividido por raíz de x, ¿no? Y el segundo va a ser x partido por raíz de 3 por raíz de x. Y el tercero va a ser menos 3 partido por raíz de 3 por raíz de x. Entonces, cada uno de esos, aquí por ejemplo, x al cuadrado menos 1 medio. Los 4 medios menos 1 medio va a quedar 3 medios. O sea que va a ser la integral de x a la 3 medios. Entonces, 2 partido por raíz de 3 por la integral de x a la 3 medios, donde sale 3 medios más 1, va a ser 5 medios, dividido por 5 medios. Vamos a mirar a ver rápidamente he sacado esto. Podemos poner, compartir, ponemos la vista de adelante, pero vamos a anclarla. Entonces aquí tenemos
La última integral sería, la separamos por términos. Aquí sería la integral de 2 partido por raíz de 3 por x a la 3, x a la 4 medios menos 1 medio, 3 medios. Aquí x a la 2 medios menos 1 medio a 1 medio. Y coeficiente 1 partido por raíz de 3. Aquí menos 3 partido por raíz de 3. Hubo racionalizando, nos queda raíz de 3. Y x a la menos 1 medio. Entonces ahora integramos término a término, tomando en cuenta que primero viene esta constante, que es término constante, viene delante 2 partido por raíz de 3 por x a la 5 medios dividido por 5 medios, más 1 partido por raíz de 3 por x a la 3 medios partido por 3 medios, menos raíz de 3 por x a la 1 medio partido por 1 medio. Y finalmente eso se arregla de esa manera y ya tenemos ya integrado. Soluciones particulares, entonces cuando integramos, aquí por ejemplo si tenemos esta integral de f de x por de x, que es la integral indefinida, por eso se llama indefinida, tiene muchas soluciones, tiene infinitas soluciones, y cada una de esas soluciones difiere de las demás en una constante, nada más. Esto significa que la gráfica de dos antiderivadas de f de x son translaciones verticales, la una de la otra. Por ejemplo, la figura de al lado aquí muestra la gráfica de varias antiderivadas que tienen esta forma. La integral de menos x al cuadrado más 2 por dx va a ser, esto va a ser menos x al cubo partido por 3, ¿sí? Más la integral de 2 va a ser 2 por x, más constante. Entonces, si nosotros graficamos esta parábola cúbica, va a depender del valor de la constante para saber dónde está. Para ser igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0. La que tiene 0 pasa por el origen. La C1, C2, C3, C4, etc. Una cubre en todo el plano, ¿no es cierto? Las parábolas cúbicas que son solución de esta ecuación, de esta integración indefinida. Y cada una de ellas es una solución de y en dx igual a menos x al cuadrado más 2. Ahora, en muchas aplicaciones de integración tenemos suficiente información adicional como para determinar una solución particular. Quiere decir, para determinar cuánto vale esa constante. Para eso solamente necesitamos conocer el valor de f de x, f mayúscula de x, de la antiderivada en algún valor de x. Y a esa condición, a esa información, le llamamos la condición inicial. Por ejemplo, entonces, esta f mayúscula de x más c se llama la solución general, que contiene todas las soluciones a este problema. Entonces va a ser solución general. Ahora, de todas esas curvas que componen la solución general, que son infinitas, hay solamente una curva que pasa por el punto 3, 4. Y a esa le vamos a llamar solución particular. Si aplicamos nosotros esta información que dice que f de 3 es igual a 4, eso dice este punto, entonces reemplazamos, esta se le va a llamar la condición inicial, decir pasa por 3, 4, o decir que f de 3 es igual a 4, lo mismo, ¿no? Entonces, operamos aquí y ponemos x igual a 3, que nos da así, menos un tercio de x al cubo, más 2 por x, más c, igual, y nos da igual a 4. Aquí vamos simplificando, y nos resulta que c tiene que ser igual a 7. Entonces, la parábola cúbica menos un tercio de x al cubo más 2x más 7 es la solución particular para el problema dado, ¿no? Y es entonces la única, esta que está aquí,
que cumple con esa condición de pasar. No hay ninguna otra de esas parábolas cúbicas que pase por este punto. Entonces, siempre que queremos encontrar una solución particular, específica, para nuestro problema, tenemos que tener la información adicional necesaria. Ejemplo 5, encontrar una solución particular. Si nos dan que f' de x es igual a 5 partido por x al cuadrado, y además nos dicen encuentre la solución particular a este problema, que satisface la condición inicial de f de 1 igual menos 3. Entonces, para eso, integramos f' de x por dx, que va a ser la integral de 5 partido por x al cuadrado por dx, o de 5 por la integral de x a la menos 2 de x. Entonces esto, la integral va a ser a la menos 1 por menos 1 partido más constante. O sea que va a ser menos 5 partido por x más constante, que es la solución general. Y entonces a esta familia de curvas. Y como la condición inicial es que f de 1 sea igual a menos 3, aquí ponemos 1 y aquí nos da menos 3, entonces c tiene que valer 2. Por tanto, la solución particular es f de x igual a menos 5 partido por x más 2. Como se ve en esta figura, esta. Entonces, de todas las soluciones posibles que conforman la solución general, la única que cumple con esta condición, que f de 1 sea igual a menos 3, es esta que dice. Una aplicación comercial nos dan el costo marginal de producir X unidades. Entonces, si nosotros, y nos dicen que además fabricar 10 unidades cuesta 850 bolivianos, ya tenemos la condición inicial y queremos calcular el costo de fabricar 200 unidades. Entonces, solución, como tenemos el costo marginal de x, por 45 menos 5 centésimas de x, y x por dx, integramos eso y nos da 45x menos 0,005 por x al cuadrado partido por 2, que falta 1, que hay que poner x, más constante de integración. Entonces aquí tenemos 45x más aquí 0,05 partido por 2, 0,025 por x al cuadrado, más el costo fijo. Ese sería el costo como genérico, ¿no? Entonces ahora si aplicamos que para x igual 10, el costo total vale 250, aplicamos y tenemos entonces para encontrar la solución particular, esta es la solución general, y para encontrar la solución particular simplemente reemplazando x igual 10, tenemos que poner el costo igual 850. Así. De donde sale k igual 402,5. Y esta C ya es la solución particular. Y por tanto, el costo de fabricar 200 unidades será, ponemos aquí 200, y ponemos cuánto vale fabricar 200 unidades de ese producto. En física, nosotros hemos visto que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces eso se puede también arreglar aquí con la ayuda de las condiciones iniciales. Dice, se tira una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 16 metros por segundo.
Aquí estamos dando una condición inicial. Al comienzo tenía una velocidad de 16 metros por segundo hacia arriba, desde una altura de 10 metros. Y queremos encontrar la función posición para ese movimiento. Entonces, para comenzar, definimos la función posición como S minúsculo de t, y que el tiempo inicial era t igual a 0 al comienzo. Entonces, con esto, las dos condiciones iniciales que nos han dado se pueden escribir de la siguiente manera. Posición inicial es de 10 metros. Entonces, S de 0 es igual a 10. La velocidad inicial es de 16 metros por segundo. Y sabemos que la velocidad es la tasa de cambio de la posición. O sea que S' de 0 vale 16. Además, sabemos nosotros que la aceleración debida a la gravedad vale menos 10 hacia abajo. Y es la única que está actuando cuando se tira una pelota hacia arriba. Se llama caída libre. Solamente está sujeta a esta aceleración de gravedad. Entonces la aceleración de gravedad es menos 10 metros por segundo cuadrado. Y ese segunda de t va a ser igual a menos 10, porque es igual a segunda de 0, se va a menos 10, ¿no? Entonces, igualando, decimos S segunda de t, S prima de t va a ser la integral de ese segundo. Y ese segunda vale menos 10 por dt. O sea que S prima va a valer menos 10t más una constante de integración segunda. Aplicando la condición inicial de que S' de 0 es igual a 16, se obtiene S1 igual S1 de 0, S' de 0 igual a 16. Y con ello tenemos que S' de t va a ser igual a 10 menos 10t más 16. Si volvemos a integrar ahora S', vamos a tener la posición S de t. Integramos y tenemos la integral de menos 10t más 16 va a ser menos 10t cuadrado al t por 2, ¿sí? Más 16t más en general recomendaciones. Entonces aquí he establecido la solución para la pelota del problema. La solución general, y esta es la solución para nuestro problema. Como se ha visto en este capítulo, uno de los pasos más importantes para integrar una función es reescribir. Si tenemos aquí un cociente con una raíz, tenemos que escribirla como una potencia. Si tenemos un cuadrado, aquí esta sería no la integral de la potencia simple, sino que la potencia es la integral general de la potencia. Y eso no lo sabemos hacer todavía. Entonces tendríamos que sacar el cuadrado y una vez que está así, eliminar, o sea, integrar término a término. Integral de x a la cuarta, la integral de 8 veces x al cuadrado, la integral de 16. ¿No? Aquí también es la integral de un cociente y podemos sacar el 1 medio, podemos sacar delante, que es el múltiplo constante, más la integral de, que va a quedar x al cubo partido por x al cuadrado, que x. Pueden mirar de qué se trata la reescribir. Entonces aquí hay que hacerlo más al cuadrado.
Aquí hay que separar por términos en medio de x al cuadrado, partido por x al cuadrado, ¿no? Aquí entonces va a ser la integral de 1 medio por x a la menos 2, y eso sí sabemos integrar, y aquí este producto lo llevamos a cabo. Entonces, en muchos casos es necesario reescribir para encontrar una respuesta fácil. Y quedaron ejercicios ahora mañana. Supongo que han podido hacer todo, porque no hay cosa difícil. Y además, cada uno tiene la posibilidad de haber comprobado si estaba bien o no estaba bien su trabajo, derivando, ya sabemos que eso es la comprobación. Derivando nos tiene que dar el integrante. Problemas con constantes nos dan para encontrar la solución general, pero en estas otras para encontrar la solución particular. Segundo capítulo, dentro de la integración, la integral indefinida, antiderivadas. Vamos a pasar 5 minutitos. ¿Ya? 5 minutitos. Ya, ingeniero. Entonces vamos a desarrollar la primera fórmula que nos sirve para hacer ya integraciones más complicadas. Conocemos ya la integral de la potencia simple, la integral de x a la n, que es la de más 1 partido por la x, ¿no? Ahora quisiéramos nosotros conocer la integral de la potencia general de la potencia. No solamente x a la n, sino que u elevado a n. ¿Sí? Entonces van a ser integrales de esta forma. Digamos, integrales de esa forma, de la integral de 3x al cuadrado por x al cubo menos 2, cuarto por 10. Entonces tenemos 1 a la cuarta. Para integrar esto, podríamos enseñar la cuarta más 4 veces etcétera, los términos de 4 potencias de 1, pero en realidad a nosotros nos interesaría mejor integrarla de ser posible tal como está, sin llevar a cabo primero la ejecución del binomio completo. Entonces, para hacer eso, tendríamos que ver nosotros si hay una función f' de x que sea igual a esto. Es x al cuadrado o x al cubo menos 2 elevado al cuadrado. Si esa fuera la derivada, nosotros de haber aprendido a derivar, sabemos que esta tendría que venir de una función que fuera x al cubo menos 2 al quinto. Entonces, supongamos que decimos a esto viene de una función f de x igual que x al cubo menos 2 al quinto. Supongamos que esta es la potencia u al quinto. Entonces, al derivar, me da q, ¿qué dices? Q 5 más 1, 4, por la derivada de q de x, que va a ser 3x al cuadrado, 5, por q elevado a 4, por d de x, 3x al cuadrado. Si comparamos esto con el integrando, vemos que es exactamente el integrante. O sea que nuestra función, la función primitiva, era una potencia q al quinto, x al cubo menos 2
elevado a la quinta más la factorial. Entonces, si tenemos esta función, la derivada que es prácticamente igual al integrando, a de la que necesitamos evaluar, la de la nuestra es 3x al cuadrado. Nosotros hemos obtenido 5 veces 3x al cuadrado. O sea que nuestra función en realidad la primitiva va a ser como la quinta partida posible. Para derivar esto va a ser un quinto, un 5, luego a la cuarta por 3x al cuadrado. Y esto es lo que era nuestro integrante. Pues con eso tenemos ya expresada cuál es la integral de nuestra potencia. Por tanto, podemos escribir esto así, directamente. 3x al cuadrado por o a la cuarta por 20. Quintos más constante. Un tipo de práctica, este método resulta mucho más simple que cualquier otro que se pueda emplear para un caso común y nos permite integrar simplemente las entidades. Un detalle clave para haber podido integrar de esta forma es que lo hemos hecho la existencia del factor 3x al cuadrado, que es de u en de x. Sin ese factor, habría tenido que hacer el desarrollo de la potencia de integrarla de la potencia. Entonces, eso quiere decir que tenemos nosotros en nuestro integrando vamos a tener u, que era x al cubo menos 2. Vamos a integrar de u en de x, esto es x al cuadrado. De esa manera, en términos de u, la integral original sería u a la cuarta de x por d. Entonces, siempre que se pueda establecer la existencia de u elevado a n de u en de x por de x, la integral va a ser directamente como si se tratara de la integral de la potencia simple. Pero lo que tenemos que tener no solamente una potencia, sino que la derivada con respecto a ella. Hay que identificar la función que está elevada a la potencia y hay que comprobar que también existe de u en de x dentro del integrante. Entonces, primer ejemplo, ejemplo 1, ¿cómo se pueden integrar estas integrales? Esta dice la integral de 5 por 5x menos 2 elevado al cubo por dx. Hacemos u igual a 5x menos 2. Entonces, de u en dx sería 5. Entonces, tendríamos u al cubo de u en dx por dx. O sea, que va a ser u a la cuarta cuarta. Segunda integral. Aquí tenemos dos factores. El primer factor es un factor cuadrático. El segundo es cúbico. Entonces, muy probablemente esta va a ser u elevado a la 1. Y este va a ser su derivada. Si derivamos 2x al cubo más 5x, lo derivamos, vamos a tener 6x al cuadrado más 5, que es este. Entonces, aquí tenemos u a la 1 por de u en de x. Y la integral va a ser, ¿no? Va a ser, tenemos u elevado a n, que es la que tiene mayor potencia, 2 por x al cubo, más 5x, tenemos u a la n, tenemos de u en de x por dx. Con eso, suficiente para integrar. Nos va a ser la integral de
Este es el u a la n, que es a la 1, que es a la 2 medios. 5 por el 2x al cubo más 5x elevado al cuadrado partido por 2, ¿sí? Más la constante de integración. Por eso ya está completo. No hay nada más que hacer. Parece que nos hubiéramos quedado a medias, pero no. Tenemos u a la n, en este caso n es 1, igual vale. Nuestra fórmula solamente no vale cuando n es igual a menos 1. Para 1 es igualmente válida, y en este caso tenemos que fijarnos entonces es que al derivar un polinomio, el grado del polinomio baja en 1. Entonces, escogemos como u el polinomio que tiene mayor grado. C, tercera, este es un producto, 4x al cubo por la raíz cúbica de x cuarta menos 7. Entonces ahora u va a ser esta raíz cúbica y vamos a tener a la 1/3, x cuarta menos 7 elevado a 1/3. Si tuviéramos u igual a x cuarta menos 7 elevado a 1/3, la derivada de u de x sería 4x al cubo. Perfecto. Esto va a ser x a la cuarta menos 7 elevado a 1/3. La integral va a ser 1/3 más 1, 4/3, partido por 4/3 o 3/4. ¿Qué lo mismo? Vamos a ver. Entonces va a ser x cuarta menos 7 elevado a 1/3 igual a n. La derivada de x cuarta menos 7, que es 4x al cubo. Y te quiso porque, y te tuvo porque quiso, ¿no? Entonces directamente, ahora la integral va a ser 1/3 más 1 partido por, que es 4/3, partido por 4/3. Más constante de integración, ese perfecto. Y se calcula entonces u a la 4/3 partido por 4/3. 4/3 en el denominador es como 3/4 en el denominador. Y esa es la respuesta. Y la quinta, la última, dice, tenemos un cociente, entonces puede ser u a la menos 3. ¿No? Si fuera u a la menos 3, de u en de x sería entonces menos 2x. Menos 2x está abajo, arriba. Entonces, también es exactamente lo que estamos esperando. Vamos a escribir esta entonces como 4 menos x al cuadrado elevado a la menos 3 por menos 2x por dx. La integral va a ser 4 menos x al cuadrado u a la menos más 1 va a ser menos 2 partido por menos 2. Dice nomás, vamos a ver. Pues aquí viene a la menos 2 y como antes no se pueden dejar exponentes negativos, pasa abajo. Menos 1 partido por 2 veces u al cuadrado más constante. El ejemplo B muestra que incluso con n igual a 1, las reglas generales de las potencias pueden ser útiles. Ahora, ¿qué pasa cuando no es exactamente la potencia lo que está en el integrando? Por ejemplo, aquí en este caso dice se puede multiplicar y dividir por una constante para obtener de u de x, claro. Aquí, por ejemplo, para evaluar esto, u sería 4 menos 3x al cubo. De u en de x sería menos 9x al cuadrado. Y aquí tenemos solamente x al cuadrado. De u en de x sería menos 9x al cuadrado. Pero lo que podemos hacer nosotros es
multiplicar por menos 9 y dividir por menos 9. Entonces, una vez que está multiplicado y dividido por menos 9, vamos a tener el menos 9 de acá por x al cuadrado y vamos a tener menos 1 noveno, que es el compensador y que puede salir afuera para evaluar la integral como múltiplo constante. Va a ser menos 1 noveno de x a la menos de 4 menos 3x al cubo a la cuarta menos por menos 9x al cuadrado, que sería de x. Con eso tenemos ya para integrar. Entonces la integral va a ser menos 1 noveno de u a la quinta quintos, más constante de integración. 5 por 9, 45. Entonces la función primitiva sería menos 4 menos 3x al cubo quinta, partido por 5, partido por 45, más constante de integración. Ahora, en algunos casos, lamentablemente, si no podemos formar de u en dx, no vamos a poder integrar utilizando este método. Y en ese caso hay que recurrir a otro método. Por ejemplo, hacer la potencia. Aquí, por ejemplo, integral dice menos 9x por 4 menos 3x al cubo al cuadrado por dx. Aquí no podemos, tenemos u al cuadrado, pero de u en dx sería menos 9x al cuadrado. Y aquí solamente tenemos menos 9x. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? No se puede conseguir 9x al cuadrado y por tanto no vamos a obtener el du en dx que necesitamos para poder integrar esto como una regla general de la potencia. Nos quiere decir que en este caso no se puede utilizar la regla general de la potencia. Sin embargo, esta vez estaría faltando x, el factor x para conseguir aquí 9 al cuadrado. Por eso tenemos que hacer así, digamos, pero no se olvide. Porque no podemos sacar eso. Que quedaría dentro de la integral, quedaría por x, partido por x, y partido por x no sale a la integral. O sea que de modo va a haber que hacer aquí, por ejemplo, igual. Otras veces el integrando dice contiene un factor innecesario como parte de un prima. En esos casos, tratándose de una constante, esta puede salir adelante de la integral. Y después se puede insertar el factor que sea necesario y finalmente integrar. Pero si el factor innecesario contiene la variable de integración, en ese caso no será posible sacar, como en el caso anterior. Ahora, ejemplo 4. La derivada, la integral de f de x. Aquí f de x es un cociente, pero podemos, con suerte, podemos encontrar la regla general de la potencia. Aquí sería u a la menos un tercio, ¿no ve? Pero u tendría que ser 5x a la cuarta y de u en dx para ser 5 por 4, 20, u al cubo, x al cubo. Y como tenemos 9x al cubo, quiere decir que ni hablar se puede hacer perfectamente. Tenemos que encontrar una constante que nos dé 20x al cubo. Entonces, para hacer 20, tenemos que sacar este 9 adelante y multiplicar y dividir por 20. ¿No? Así. Tenemos u, esto, de u en dx sería 20x al cubo.
y donde se ve que necesitamos el factor 20 en lugar de 9. Y escribimos entonces así. Entonces la integral que estamos buscando va a ser 9 veces de un veintavo de 5x a la cuarta menos 6 elevado a menos un tercio por 20x al cubo por x. Entonces aquí ya podemos integrar, esto se integra directamente como, así este veinteavo tiene que salir afuera. Una vez integrado, aquí era menos un tercio, salió los 2 tercios, partido por 2 tercios o 3 medios. 3 medios va a ser 3 por 9, 27 medios 40. Por la raíz al cuadrado, que es 2 tercios, ¿no? Integral de menos un tercio y 2 tercios más constante. Esa sería entonces la regla de la potencia general de la potencia. Y tenemos también una nueva, ahora vamos a ver algunos procedimientos para integrar especiales. Y dentro de esos procedimientos, uno de los primeros que se utilizan junto a este, que es la regla general de la potencia, es el que se llama la sustitución o cambio de variable. Si nosotros logramos ver en el integrando, logramos ver una derivada, es decir, ya está la derivada de tal función, ya hemos integrado, ¿no? Entonces, el integrando tiene que ser de tal manera que uno pueda reconocer casi directamente la función original. Aquí, por ejemplo, y entonces lo que podemos hacer para lograr un reconocimiento más rápido es cambiar, sustituir la variable. Pero en ese caso tenemos que hacer desaparecer x del integrante. Entonces tiene que desaparecer no solo de u, o sea, lo que pueda, sino también de dx. En lugar de dx tiene que aparecer una nueva variable. Si es u, por ejemplo, tiene que aparecer de u y desaparecer de x. Entonces va a haber una sustitución y va a haber un nuevo integrante. Entonces esta expresión, este integrando puede escribirse en lugar de raíz de 2 menos 5x, puede escribirse así, 2 menos 5x elevado a medio. Y escogemos 2 menos 5 como u, entonces calculamos el diferencial de u. Aquí ya sabemos que bueno, del último capítulo que hemos visto, diferencial de u es igual a u' por dx. Entonces u' va a ser menos 5 por dx. ¿De acuerdo? Va a ser diferencial de u es igual a u' por dx. Entonces, una vez que tenemos nosotros la equivalencia del dx antiguo con el du de la nueva variable, entonces podemos sustituir aquí todo. Despejamos de aquí dx, nos queda menos un quinto de du. Y despejando entonces dx, tendríamos de acá dx igual a menos un quinto de du. Y este dx lo podemos sustituir aquí. Y 2 menos 5x elevado a un medio, lo podemos sustituir acá. Entonces se sustituyen x y x y queda entonces la nueva integral que tenemos va a ser, en vez de 2 menos 5x va a ser u elevado a un medio, y en lugar de dx va a ser menos un punto
de D. El equivalente. Si está mezclado, quiere decir que no se puede integrar así. Tiene que desaparecer la antigua variable. Aquí entonces va a ser menos un quinto de u elevado a un medio por u. Dice que aquí nosotros vemos con gran simplicidad la regla de la potencia simple. U a la 1 medio por du. Aquí ya no importa cómo es u y u, puede llamarse cualquier cosa, puede ser x, puede ser y, puede ser z, puede ser w. Entonces, la integral de u a la 1 medio por du es que va a integrarse como u a la 3 medios, partido por 3 medios, o multiplicado por 3 medios. Entonces aquí hay ejercicios. Calcular las siguientes integrales indefinidas. Pues esto lo dejamos para que cada uno lo haga, ¿no es cierto? Para que cada uno practique lo que hemos estado viendo ahorita, la regla general de la potencia. La sustitución todavía no. Pues aquí vale utilizar la regla general de la potencia para integrar todo esto. En el capítulo siguiente vamos a seguir entonces con la sustitución. Ya son métodos de integración, vamos a comenzar por sustitución. Pero aquí estos ejercicios son solamente para practicar la regla general de la potencia. ¿Ya? Aquí vamos a hacer alto aquí hasta mañana. Mañana aquí lo nos juntamos. Puede ser, yo tengo, puede ser a las 10, de 10 a 11 y media. ¿Sí? Mañana Sí, está bien. Ya, y vamos a ver entonces ahora entre medio. Hemos dicho que en esta última unidad tenemos dos tareas, dos trabajos. Primero, encontrar las funciones originales, la antiderivación, ¿no? Estamos buscando la antiderivada, que es también la integral, se llama integral, y que encuentra la función original, la función primitiva. Ese es un trabajo y tenemos que ver entonces varios métodos para hacer que el integrando se vea más sencillo. Y una vez que veamos que el integrando es sencillo, ya podemos reconocer cuál era la primitiva. Ese es un trabajo y el otro trabajo que tenemos que hacer es encontrar áreas. Es un trabajo también muy importante del cálculo, el poder encontrar el área de funciones que no son tan simples. En el colegio hemos aprendido a encontrar las áreas de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo. Funciones, o sea, figuras simples ¿no? Funciones simples, y también hemos podido encontrar el área de un círculo. O sea, no la hemos encontrado totalmente, pero nos la han dado y sabemos cuál es el área del círculo. Y también puede ser que en un caso hayan visto el área de una elipse. Entonces ahora queremos encontrar, con la ayuda del cálculo, el área de formas más complicadas, ¿no? Que no sean ya cosas tan simples como un rectángulo o un triángulo. Pues ahora serían formas más complicadas y sería una parte del plano que estaría encerrada por una curva. Entonces nosotros queremos encontrar el área encerrada bajo esa curva. Entonces ese es un trabajo totalmente aparte.
¿no? Uno es encontrar la antiderivada y el otro es encontrar cuánto vale el área de una sección del plano. Y vamos a ver que las dos en realidad se juntan a través de un teorema, se llama el teorema fundamental del cálculo, que hace que estos dos trabajos, encontrar una antiderivada y encontrar el área debajo de una curva, sean el mismo trabajo. Entonces, mañana a las 10 veríamos área y el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Ustedes pueden estar entonces revisando, todos tienen por lo menos unos 20 ejercicios para resolver. Si hay alguno que quieren hacerlo conmigo, lo hacemos al comienzo, mañana a las 10. ¿Está bien? Muy bien. Quedamos hasta aquí y nos vemos mañana 10 de la mañana.